mueren el doble de personas por suicidio que por accidente de tráfico. Mueren 14 veces más personas por suicidio que por homicidio. Y mueren 84 veces más personas por suicidio que por violencia de género. La realidad de la vida se muestra en las paredes de un hospital, entre otras cosas porque, desgraciadamente, nos han educado de espaldas a la muerte. Nos encontramos con que 900.000 personas o más se suicidan al año en el mundo. Una cada 40 segundos. Y cada 41 segundos, una familia queda destrozada. En el momento en el que una persona, por ejemplo, se suelta de la barandilla del lugar donde amenaza precipitarse y cae al vacío, al microsegundo de soltarse, ya se ha arrepentido. A la de tres, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Mariano Navarro, psicólogo clínico, experto en duelos, en suicidio, en emergencias. Es una persona que ayuda a gente que en los momentos de más sufrimiento intenta pues encontrar sentido a su vida y el por qué vale la pena vivirla. Muchísimas gracias, Mariano, por haber A vosotros aceptado por esta invitarme. Muchas gracias. entrevista. Este es un programa con valores, por tanto me gustaría empezar la entrevista preguntándole qué valores le inculcaron pues sus padres que pues han hecho que usted quiera dedicar su vida a los demás para que estos encuentren pues sentido a la vida en los momentos de más dolor. Bueno, pues principalmente los valores que me inculcaron mis padres han estado centrados siempre en poder ayudar, en poder contribuir a que pues las personas puedan estar bien dentro de sus diferentes situaciones. El poder, realmente creo que me enseñaron a ser un acompañante en el sufrimiento de los demás. Eso desde bien pequeñito, quizás por la educación recibida tanto por parte de mi madre como de mi padre, hizo, y te confieso que yo desde muy pequeño lo que quería era ser médico. ¿Por qué? Pues para salvar vidas de alguna manera, para poder ayudar. Al final no pude ser médico por distintas circunstancias y consideré que uno de los caminos que la vida me presentaba en ese momento era la psicología. Y dentro de la psicología pues encontré con el paso del tiempo aquel que consideró podía suplir esa necesidad o ese deseo inicial de ayuda y acompañamiento, y fue dentro de la psicología clínica, y dentro de la psicología clínica en un sector pues la verdad que importante en el sentido de estar al lado de quien sufre en muchas ocasiones lo que es la peor experiencia de su vida. Y dentro de todo este tiempo pues he acompañado situaciones muy complejas, muy duras, con el único fin de poder ser un compañero de viaje, no solucionar los problemas a nadie, porque nosotros no pretendemos solucionar los problemas a nadie, sino acompañarles durante un tiempo en un proceso con el fin de que las personas que en un momento determinado ven como la vida les arrebata el control de la misma, puedan sentir que a la mayor brevedad posible aparece alguien a su lado que les sostiene, les acompaña, les entiende, les escucha, les da permiso para expresar, que eso es fundamental, con el fin de que puedan de nuevo retomar esas riendas, ese control de su existencia y afrontar la adversidad haciendo uso de sus propios recursos. Esa es la labor principal para mí dentro de lo que es un psicólogo clínico, un psicólogo de emergencias, un psicólogo acompañante en el duelo de los demás. ¿Hubo alguna experiencia personal que también hizo que decidieses meterte también en este tema? Bueno, que realmente no hubo ninguna experiencia personal específica que me afectara a mí. Creo que esto nació pues porque tenía que nacer. Yo creo que la vida nos va colocando a cada uno en su sitio y eso fue. Es curioso porque yo en un principio, como digo, quise ser médico y cuando estaba haciendo tercero de BUP, que correspondería ahora a una parte de bachiller, tercero de BUP sería ahora primero de bachiller, ¿no? Pues hice al mismo tiempo unos estudios de auxiliar de enfermería, ¿no? ¿Pero por qué? Porque siempre he sido muy exigente en ese sentido. Yo quería comprobar que realmente podría estar al lado o vivir situaciones de verdadero impacto emocional. Entonces conseguí hacer unas prácticas un verano en el servicio de urgencias del Hospital Infantil de la Fe y me lo pasé fatal. Me lo pasé fatal porque yo por aquel entonces era muy joven, pues era scout,
era monitor y trabajaba con niños pequeños. Entonces yo los fines de semana jugaba con ellos y entre semana veía la realidad de la vida que a veces no queremos ver, ¿no? La enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Yo sentía que no podía soportar eso. Eso fue una de las razones por las que de momento pues, me aparté un poco de esa idea. Y fíjate, te digo que al final la vida nos pone en su sitio porque yo terminé haciendo mi tesis doctoral en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de ese mismo hospital. Has hablado de la realidad de la vida. Ujú. ¿Crees que la realidad de la vida muchas veces se muestra entre las paredes de un hospital? La verdad, la realidad de la vida se muestra en las paredes de un hospital, entre otras cosas porque desgraciadamente nos han educado de espaldas a la muerte. Es decir, consideramos lo que yo llamo esa falsa percepción de invulnerabilidad, que las cosas malas le pasan a los demás. Siempre vemos la televisión, escuchamos las noticias, leemos la prensa, la radio y nos damos cuenta de la cantidad de tremendas desgracias que suceden, guerras, asesinatos, tragedias de innumerable contenido y pensamos, pobre gente, ¿no? Esto es muy duro, pero a mí no me va a pasar, ni a mí ni a los míos. Hasta que de repente la vida te da un golpe y esa falsa percepción de invulnerabilidad se rompe porque tú te conviertes en el protagonista de la historia. Y todo se cae en mil pedazos. Y ahí es cuando te das cuenta de que o puedes morirte en el camino o puedes salir de una forma incluso reconstruida desde un proceso de crecimiento personal. ¿Dónde se ve mejor eso? Pues en un hospital, desde luego, pero también en el día a día. Mm. Ahora vamos a hablar de suicidio. ¿Hablar del suicidio lo previene o lo fomenta? Siempre lo previene. Hablar del suicidio, lo he dicho yo innumerables veces, hablar del suicidio siempre salva vidas. Siempre. Dar la posibilidad a una persona que mantiene en su interior la preocupación, la angustia, el miedo de querer acabar con su vida, porque considera desgraciadamente que ese es el único camino de salvación que tiene, darle el espacio, la escucha, desde un acompañamiento absolutamente respetuoso, empático, tranquilo, abierto, cercano. Les está dando la posibilidad de vomitar todo ese miedo, de compartirlo con alguien, de poder sobrellevarlo, de poder darse cuenta de que existen otros caminos alternativos al suicidio, que es el camino de la muerte. Pero cuando uno se da cuenta o piensa que no hay solución a sus problemas, se empieza a meter en un túnel negro, oscuro, difícil, en el que conforme va profundizando en el mismo, van apareciendo toda una serie de creencias irracionales en su cabeza que él cree firmemente. Como por ejemplo pensar, mi vida no tiene sentido, no tiene ninguna solución lo que me está pasando, y si mi vida ahora no tiene sentido y es horrible, el futuro va a ser peor. Cuando escucho eso, doy 2 pasos al frente. Y ahí empiezan a aparecer otra serie de creencias. Eres un estorbo, los demás estarán mejor sin ti, dejarás de hacer sufrir a los demás y tú dejarás de sufrir, 2 nuevos pasos al frente. Y así constantemente hasta que desgraciadamente llegó a la consumación en el peor de los casos. Por eso hablar del suicidio siempre salva vidas, porque realmente, fíjate Luis, nadie se quiere morir. Esta es una de las cosas que todos los que trabajamos con personas que desean la muerte en un momento determinado, llegamos a concluir. Nadie se quiere morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Pero cuando uno no sabe cómo dejar de sufrir, es cuando va perdiendo esa capacidad de afrontamiento y cuando se va perdiendo en ese túnel, que es un túnel desgraciadamente letal. No sé si podríamos profundizar un poco más sobre esto. ¿Qué es lo que lleva a que alguien quiera terminar con todo, quiera quitarse la vida? No hay una respuesta clara a eso, porque el origen del suicidio, el motivo por el que una persona puede desear morir es multicausal. Pueden existir infinidad de factores que puedan llevar a una persona a considerar que la muerte es el final de sus problemas. Realmente las estadísticas dicen que entre un 80 o un 90% de las personas que se quitan la vida tienen de base un diagnóstico psiquiátrico, una patología mental subyacente, fundamentalmente la depresión. Pero está luego ese 10, 15, 20% restante, que son personas sin un diagnóstico previo y que en un momento determinado, ante una vivencia traumática o ante un cúmulo de situaciones arrastradas durante el tiempo, llega el momento en el que consideran que no puedo más. Y desde ahí es cuando empiezan a aparecer todos esos pensamientos.
El suicidio, llegar al suicidio consumado es como subir una escalera con diferentes peldaños. El primer peldaño lo quiero dejar bien claro porque obedecería a los pensamientos pasivos de muerte. Y esos pensamientos pasivos de muerte, todos los hemos tenido en algún momento. Por lo tanto, yo lo único que puedo hacer al respecto es normalizar. Normalizar que una persona en un momento determinado de su vida considere que ojalá me muriera. Cuando eso yo lo normalizo o un profesional lo normaliza, cualquier profesional, la persona empieza a respirar y encima le estás abriendo la puerta para poder expresar y para poder soltar todo lo que lleva dentro, que posiblemente, y en la mayoría de los casos sucede, que son temores que yo acumulo en mi interior y no comparto con nadie. Y no comparto con nadie porque también nos han educado, desgraciadamente, a tragarnos las cosas. Y cuando uno traga, al final explota. Y esto es la base, en mi opinión, de la inmensa mayoría de la psicopatología, independientemente de cuál sea el diagnóstico. Si yo, a lo largo de mi vida, voy cargando piedras en un saco, esto es algo que yo constantemente comento a mis pacientes, porque yo no me quedo con el síntoma. El síntoma es lo obvio. O sea, a mí lo que me importa es saber de dónde nace ese síntoma y por qué te encuentras así. Si me quedo con que no puedo respirar, no puedo dormir, no me puedo concentrar, tengo palpitaciones, tengo angustia, no puedo con la vida, bueno, pues puedo hacer una intervención muy sesgada. A mí lo que me importa es saber cómo tú has llegado a esa conclusión, ¿no? A ese estado. Y para ahí hay que rebuscar. Entonces, el ejemplo que siempre les pongo es que muchísimas personas cargan piedras en un saco y cada piedra no es ni más ni menos que una situación traumática, dolorosa o sufriente que en un momento determinado la vida les ha puesto delante y que no han sabido elaborar adecuadamente. Entonces, ¿qué han hecho? Pues en vez de afrontar el problema, que es la única manera de solucionar el problema, lo han transformado en una piedra y se la han cargado a la espalda, o me lo he comido. Así aparentemente ya no está el problema, pero el problema no está resuelto. Esto es lo que sucede muchas veces, por desgracia, con la medicalización de los trastornos psicológicos. Los trastornos psicológicos, aunque una parte de ellos puedan ser beneficiados de un tratamiento farmacológico, ese tratamiento farmacológico tiene que ser inicial y no cronificarlo, como por desgracia hay muchas personas que dependen del ansiolítico, del antidepresivo durante muchos años. No se puede trabajar así, porque eso es trabajar desde lo obvio, hay que profundizar, como digo. Entonces, les invito a realizar un ejercicio en el que visualizan cada uno de los pesos que lleva arrastrado, soltando ese saco, vaciándolo y viendo que hay piedras de diferentes pesos y de diferentes tamaños. Pero cada una de ellas lleva una etiqueta pegada donde dice lo que esa piedra representa. A partir de ahí, con ese listado que invito a que me traigan, empezamos a trabajar para que suelten peso, para que retomen sus capacidades de afrontamiento y para que en la mayoría de los casos vayan haciendo desaparecer ese pensamiento de que la muerte es la única solución. ¿Podrías ponernos ejemplo de piedras que pueden provocar que haya gente que decida quitarse la vida? Pues pueden haber ejemplos de piedras que uno lleva acumulado, pues por ejemplo, experiencias traumáticas que yo he podido tener desde que soy pequeño incluso. Pues tema de abusos sexuales, que desgraciadamente eso está muy presente, más de lo que imaginamos, situaciones traumáticas intrafamiliares, malos tratos, pérdidas personales, duelos no resueltos, que esto es algo que está muy presente y que yo llevo trabajando muchísimo tiempo. De hecho, se ha visto que detrás de una gran cantidad de situaciones por las que una persona va a atención primaria, se encuentran que hay duelos que no están resueltos. Y los duelos que no están resueltos se convierten en un tremendo lastre que condiciona tu vida. El duelo no es una enfermedad, Luis. El duelo es un proceso por el que todo el mundo tiene que atravesar una y mil veces. Depende de la cantidad de pérdidas que la vida le pueda poner en un momento determinado. No es una enfermedad. Hay que aprender a elaborarlo. Hay que aprender a vivir sin lo que la vida me ha arrebatado. Pero a pesar de no ser una enfermedad, te puede matar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Te puede matar desde el momento en el que tú no te das permiso para vivir tras lo perdido. Y eso puede ser una piedra enorme que llevas encima y que puede machacarte el resto de tu existencia. ¿Qué consejos le darías a alguien que ha perdido una madre, un padre, un hermano, un amigo, novio, novia, a alguien que
bueno, por ejemplo, padres que ven morir a sus hijos, que es algo que no es natural, ¿cómo poder llevar el duelo, estos momentos de tanto sufrimiento? La experiencia de pérdida de un hijo es la peor experiencia que una persona puede tener en la vida, porque choca directamente con lo que esperamos que sea lo normal, ¿no? El acontecer normal del tiempo. Pero desgraciadamente los niños también enferman y los niños también mueren. No siempre obedece que primero es el abuelo, luego el padre y luego el hijo. A veces es al revés. Y eso genera un trastorno de todo el equilibrio familiar que condiciona la vida de los deudos o supervivientes. ¿Qué consejos puedo dar? Pues realmente no existen fórmulas magistrales en esto. Esto siempre lo digo yo también a mis alumnos en la facultad. No hay fórmulas magistrales para ayudar o presentar a una persona que está sufriendo, tú tienes que hacer esto, esto y esto y con esto se va a acabar. No, ¿por qué? Porque cada persona es diferente. Y aunque pudiéramos hacer ahora y podríamos hacer un listado de diferentes tipos de duelos, existen tantos duelos como personas hay en el mundo. Y lo que a mí, desde mi experiencia personal, me ha ayudado a acompañar a unos padres tras la pérdida de un hijo, no me ha servido para acompañar a otros padres con la misma vivencia. Porque uno de los determinantes también del duelo es el vínculo que yo tenía con la persona que ha fallecido. Otro de los determinantes es el modo en el que la persona ha fallecido. Esto es importante, porque existen 4 formas de morir. Por muerte natural, por muerte accidental, por suicidio y por homicidio. Hay una diferencia fundamental de la primera a las otras 3, porque en casos específicos en los que podríamos entender una muerte natural como un infarto, por ejemplo, una muerte súbita, estaría a caballo entre lo natural y lo accidental, porque es súbito, no hay una posibilidad de prepararte y elaborar un duelo anticipatorio. Pero sí en la mayoría de las muertes por enfermedad, sea de un hijo, sea de un padre, sea de tu pareja, sea de un hermano o de cualquiera, tú tienes la posibilidad de ir tomando conciencia de esa realidad, elaborar ese duelo anticipatorio, cerrar asuntos pendientes, despedirte y ayudar a la persona que va a morir desde la paz, desde la tranquilidad, desde la sensación de que todo está en orden. No morir desde la rabia, no morir desde la depresión, no morir desde una angustia permanente, porque eso después va a contribuir negativamente al duelo que posteriormente las familias van a hacer. Entonces, entendiendo esto como la muerte natural, aquella que sí que podemos trabajar el duelo, nos encontramos después con las muertes accidentales, accidentes de tráfico, súbitos, y después el suicidio, que correspondería a la S de ese NAS, que es un acrónimo, y al homicidio. Esos 2 últimos tipos de muerte son tremendos. Son tremendos porque generan duelos muy, muy complejos. Duelos muy complejos, porque en la mayoría de los casos la persona que queda tiene como una necesidad de hacer justicia, de alguna manera, de encontrar el agente causal de la muerte de mi ser querido y tener la sensación de que en cierta forma se ha hecho justicia. Esto a veces puede darse y en otras ocasiones no puede darse. Por eso yo concedo mucha importancia a los duelos imposibles. El duelo imposible es aquel que es, pues eso, imposible de realizar adecuadamente por situaciones tan complejas como, por ejemplo, desaparecidos. Los desaparecidos, la familia no puede elaborar el duelo porque no toma conciencia real de la muerte. No puede haber una aceptación de la muerte, de la pérdida, como primera tarea para la elaboración del duelo. Y no puedo hacerla porque no tiene el cadáver, porque el cadáver está desaparecido. Bien sean situaciones de montañeros que pierden la vida en la montaña, pescadores que en un naufragio no se encuentra el cuerpo, o aquellas situaciones que todavía son mucho más complejas, cuando, por ejemplo, mi hijo es asesinado por un tercero y éste decide voluntariamente ocultar el cadáver de mi hijo y no decir dónde está nunca, con lo cual me impide elaborar ese duelo y además me envuelve en un sufrimiento que es muy difícil resolver. El aprendizaje de vivir de esa manera es una labor compleja, no imposible, pero compleja. ¿Has tenido casos de duelos imposibles? He tenido casos de duelo imposible. El más importante es el caso que llevo con él 4 años. Ahora el 7 de noviembre se cumplirán 4 años de la desaparición de Marta Calvo. Marta Calvo es, digamos, una réplica, lo que se hizo con ella, una réplica de Marta del Castillo.
un asesino, en este caso, de Marta Calvo, un asesino que le quitó la vida y después, pues para evitar las consecuencias, ocultó su cuerpo, defendiendo una teoría, una versión que está totalmente desmontada por la UCO de la Guardia Civil. Dijo que él despedazó su cuerpo en varios trozos y lo repartió por diferentes contenedores cercanos a la población donde realizó supuestamente ese crimen, ese descuartizamiento. El crimen no es supuesto porque es cierto, es real, de hecho está encarcelado ahora. Y bueno, pues entonces esto conllevó una búsqueda tremenda por la Guardia Civil durante 9 meses en un vertedero aquí en Dos Aguas, en Valencia, sin encontrar ningún resto de Marta. Toda la investigación que se hizo en el supuesto lugar donde cometió el descuartizamiento por policía científica, Guardia Civil, absolutamente experta, no encontró ningún vestigio de que en ese baño hubiera habido un descuartizamiento, con lo cual nos encontramos con un sujeto que afortunadamente está en prisión, por toda la labor mediática que también tuvimos la oportunidad de realizar la madre de Marta junto a mí, y poder conseguir que esto llegara al punto en el que se encuentra ahora. No es lo que pretendíamos, porque, fíjate, trabajar con Marisol, la madre de Marta, fue complejo. Fue complejo porque al principio era una mujer absolutamente destrozada, absolutamente deshecha. Imagínate, tu hija ha desaparecido, no sabemos dónde está, se inicia una búsqueda y a los 20 días aparece un sujeto que dice que la ha descuartizado y que ha hecho, bueno, pues ha troceado el cuerpo y lo ha tirado por diferentes contenedores. Esto es tremendo, ¿vale? Acompañar a una persona en estas circunstancias es ayudarle a encontrar un nuevo sentido a su vida. Es ayudarle, acompañarle a entender que desgraciadamente quizás el cuerpo de su hija nunca se va a encontrar. Ayudarle a entender y a vivir con esa ausencia, ese vacío, esa no existencia de un lugar donde yo pueda llevar flores o donde pueda ir a rezar porque sé que los restos de mi hija están ahí. Y de esa manera todo se complica enormemente. Hay que ayudarle a tomar conciencia de esa realidad y, como digo, encontrar un nuevo significado. Este nuevo significado, este nuevo sentido de la vida, pues poco a poco lo ha ido encontrando, pues volcándose en una asociación que creó, la Asociación por Marta Calvo Burón, con el fin de poder ayudar a otras personas en estas circunstancias. No obstante, es una situación tremenda y sí que he de decir que es el caso más complejo que yo he llevado y que sigo llevando, porque es un acompañamiento que se mantiene todavía hoy por hoy. Sí, bueno, seguimos hablando del tema del duelo, etcétera. ¿Cómo uno, por ejemplo, si tú sabes que un amigo tuyo, tu padre, etcétera, tiene cáncer, por ejemplo, cómo puedes prepararte para la muerte de esa persona? Pues tienes que prepararte para la muerte de esa persona entendiendo que si el pronóstico médico es incierto o ya te están diciendo de que no hay posibilidad de poder curarlo, vas a tener que aceptar esa realidad. De ahí la importancia de ese duelo anticipatorio. Dentro del duelo anticipatorio, en un caso como el que me acabas de decir, estamos hablando de una persona ingresada por ejemplo, en una unidad de cuidados paliativos o en atención domiciliaria en casa. Allí lo que hay que hacer también es dar la posibilidad de que haya una comunicación abierta entre todos. El paciente como principal protagonista y el resto de la familia también como lo mismo. O sea, poder darte permiso para hablar, no para tragar. Esto es lo que suele pasar muchas veces, que yo, por no aumentar el dolor de mi ser querido o el resto, me lo trago y lloro por un lado. Y mi ser querido, por no aumentar el dolor de aquellos a los que va a dejar, también se traga lo que está sintiendo y muere desde la imposibilidad de poder haber cerrado asuntos pendientes. Eso genera duelos mucho más complejos después, porque no he podido aprovechar esa situación para poner en orden las cosas. Este caso, como digo, solamente se puede dar en muertes naturales, que están asociadas, evidentemente, a una enfermedad previa, más o menos larga, más o menos alargada en el tiempo, y son situaciones que hay
que hay que aceptar y hay que trabajar. Pues aceptando la realidad de la muerte. Es que la muerte es nuestra compañera de viaje, Luis. La muerte nos acompaña desde el momento en el que nacemos. Es más, desde el momento en el que somos concebidos ya está nuestra muerte al lado, pues si no, no cabrían las muertes perinatales, por ejemplo. Y lo tenemos que aprender a integrar de esta manera, sin miedo ninguno. Sin miedo ninguno porque forma parte de la vida, igual que el nacer. ¿Sí? Pero sin embargo, tenemos que saber que está ahí y que en cualquier momento pues nos puede llamar o a nosotros o a alguno de los nuestros. Pero esto lo que tiene que hacer es contribuir a que vivamos de una forma mucho más auténtica, que sepamos aprovechar la vida, que aprendemos a disfrutar de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Vivimos, decía Heidegger, desde un olvido del ser, ¿no? Desde una forma inauténtica. Vivimos de forma automatizada y más en una sociedad como la nuestra, donde estamos siempre corriendo a todos lados, ¿no? La muerte, una experiencia de sufrimiento, una experiencia traumática, puede ser una experiencia de crecimiento personal, porque te pasa de ese estado del olvido del ser a la conciencia del ser. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, y lo recoge una ambulancia muriéndose en la calle, lo mete en el SAMUR, lo lleva al hospital, pasa allí una temporada larga entre la vida y la muerte, los primeros momentos, y después afortunadamente sale adelante? ¿Qué le pasa a esa persona? Que tiene un cambio radical en su sistema de creencias y de valores. Empieza a darse cuenta de que la vida hay que vivirla de una manera distinta, de que las cosas que antes no tenían importancia me doy cuenta de que son las verdaderamente importantes, y las cosas a las que daba importancia ahora veo que no tienen importancia ninguna, porque la vida en un chasquido puede desaparecer. Y eso lo puede aprender quien vive esa experiencia traumática en primera persona o cualquiera de sus seres queridos que está a su lado. Entonces, ¿es necesario vivir una experiencia traumática para darse cuenta de eso? Pues no. Pero como nos han educado de esa manera, pues es lo que sucede. ¿Has tenido pacientes que se hayan intentado suicidar, pero que al final ha sido un suicidio fallido y luego pues han encontrado sentido a su vida y dan gracias todos los días de no haberse suicidado? Lo que se ha visto acompañando a personas que se quieren quitar la vida y sobre todo a aquellos que lo han intentado es que en un porcentaje elevadísimo, no te voy a decir cuál, pero estaríamos hablando de el 99% de las ocasiones, fíjate lo que te digo, en el momento en el que una persona, por ejemplo, se suelta de la barandilla del lugar donde amenaza precipitarse y cae al vacío, al microsegundo de soltarse, ya se ha arrepentido. Fíjate, ya se ha arrepentido, pero ya es demasiado tarde en muchos casos. Por eso es importante acompañar a las personas desde el primer momento en el que aparece ese pensamiento suicida. Porque si después tienes la posibilidad de hablar con los supervivientes, pues ellos dicen que no lo volverían a hacer. Aunque hay algunos que lo quieren repetir, podemos estar hablando de casos puntuales. No lo puedo generalizar todo al 100%, pero la inmensa mayoría sí que tienen un arrepentimiento final. De hecho, está también el ejemplo dentro de esa escalera que hemos comentado antes, que empieza con la ideación, las ideas pasivas de muerte, que yo normalizo. Conforme voy avanzando en ese túnel, puede aparecer el gesto autolítico, los parasuicidios, los intentos de suicidio frustrados, porque no he elegido un método que consideraba que iba a ser más letal de lo que al final resultó, o porque en el último momento, cuando me pongo una escopeta aquí, en el último segundo giro el cañón porque me he arrepentido, al igual que la persona que se descuelga. ¿Y la gente con sentido de trascendencia, por ejemplo, sabe sobrellevar mejor un duelo o el sufrimiento? La gente con sentido de trascendencia. Sí. Te estás refiriendo, por La ejemplo, espiritualidad. a la fe, a la Exacto. religión. Mira, la fe, la religión siempre es una ayuda, pero no es una vacuna contra el sufrimiento. No lo es. No lo es. Pero sí que puede ser una tabla de salvación en un momento determinado para encontrar una trascendencia, para poder incluso perdonar a la persona que se ha quitado la vida y perdonarse también a uno mismo. Esto es una de las cosas más importantes, porque el duelo por suicidio está asociado a dos emociones principales, la culpa y la vergüenza.
La culpa es la emoción reina, siempre aparece, no solamente en el suicidio, sino en cualquier situación traumática o en cualquier situación donde yo he podido ser, por ejemplo, el acompañante de un ser querido en su proceso de morir, en un proceso degenerativo, bien sea oncológico, bien sea neurodegenerativo. Cuando muere la persona siempre va a aparecer la culpa. Debería haberle cuidado más, debería haber hecho esto, no debería haber dicho esto. O sea, toda una serie de deberías y tendrías que se convierten en piedras que te machacan. La culpa hay que trabajarla siempre desde el perdón. Y la fe te puede ayudar a perdonar y a perdonarte. Entonces, en mi opinión, sí que es un apoyo. Ujú. Y luego también, antes has hablado, bueno, has hablado de personas que se arrepienten, etcétera, de quizá conversaciones que tienes con gente que se quiere suicidar. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo es una conversación con alguien que se quiere suicidar? Él te habla, es triste, o sea, la persona se la ve que está sufriendo, bueno, no sé. Evidentemente, tras el deseo de suicidio, tras el deseo de morir, lo que reside de fondo, la base principal, es el sufrimiento. Es el sufrimiento acumulado durante el tiempo, el pasar de la desesperación a la desesperanza. Cuando uno llega a la desesperanza, está perdido en un laberinto emocional del cual no sabe salir. Es cuando siente que la vida le ha arrebatado esas riendas, ese control de su existencia y no sabe por dónde tirar. Entonces, el sufrimiento es la base principal o el motivo principal por el que una persona quiere morirse. Entonces, ¿cómo hay que hablar de ello? ¿Cómo hay que hablar con el paciente? Con total normalidad y naturalidad. Incluso introduciendo el tema, yo por mi parte lo introduzco en terapia cuando veo que hay un sufrimiento intenso y la gente está perdida, pero no me habla de suicidio, yo le pregunto muchas veces si ha pensado en él. Y si me dice que sí, le pregunto que por qué no lo ha hecho. O sea, ¿por qué no te has suicidado? ¿Y qué respuestas te dan? Pues las respuestas es lo más importante. Lo más importante. Porque todas las respuestas que te dicen, y muchos de ellos quedan impactados ante una pregunta tan directa, no es mía, es de Viktor Frankl, pero las respuestas que te da son lo que a mí me vale para encontrar todos los enganches a la vida que tiene esa persona. Por mis hijos, por mi mujer, por mi pareja, mis padres se morirían si yo me suicidara. Infinidad de respuestas asociadas, aunque con me diga una ya tengo bastante. Ya tengo bastante para engancharla ahí y para ayudarle a entender que ese no es el camino. Que ese no es el camino, que es un camino oscuro, duro, difícil, en el que desgraciadamente, si vamos a las estadísticas, Luis, nos encontramos con que 900.000 personas o más se suicidan al año en el mundo. Una cada 40 segundos. Y cada 41 segundos, una familia queda destrozada. Queda inmersa en un sufrimiento indescriptible con el que van a tener que aprender a vivir. Creo que hay más suicidios de lo que las estadísticas dicen. Porque, por ejemplo, si yo decido quitarme la vida, cojo mi coche, me subo por una montaña, doy un volatazo y me tiro por un precipicio, se va a cuantificar como un accidente de tráfico. Sin embargo, es un suicidio. Por cada persona que se suicida, 20 lo intentan. Entonces estamos hablando de que el año pasado hubieron 80.000 intentos de suicidio. Esto, si seguimos haciendo uso de las estadísticas, nos damos cuenta de que mueren el doble de personas por suicidio que por accidente de tráfico. Mueren 14 veces más personas por suicidio que por homicidio. Y mueren 84 veces más personas por suicidio que por violencia de género. No son 84 personas más por suicidio que por violencia de género, sino que tú coges el total de personas que han muerto por violencia de género y multiplícalo por 84 y te dirá las personas que han muerto por suicidio en el año. Eso es una barbaridad. Estamos ante una pandemia tremenda. Una pandemia tremenda en la que parece que la sociedad no reacciona. ¿Cuántas campañas de prevención de accidentes de tráfico conoces o conocemos todos? ¿Cuántas campañas de prevención para la violencia de género conocemos? Todos los días se habla de eso en televisión, todos los días, que me parece estupendo y debe de ser así. Pero ¿cuánto se habla de suicidio? ¿Cuántas campañas de prevención de la conducta suicida existen? No hay una campaña, no hay un plan de prevención de la conducta suicida en España.
Y esto clama al cielo, porque estamos hablando de unas cifras tremendamente elevadas. Es más, es la principal causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años. La principal causa de muerte. En el año 2021 murieron 22 niños por suicidio, menores de 15 años. Afortunadamente, en el año siguiente, estamos hablando en el 22, murieron 12, se redujo la cantidad, pero aún así hay 12 niños que el año pasado murieron por suicidio. ¿Cómo se puede quitar la vida a un niño? ¿Cómo puede llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo puede un crío subirse a la azotea de su casa y tirarse al vacío? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza desde crío? Por eso te digo que no hay una causa real, hay infinidad de motivos por los que una persona, independientemente de su edad, puede quitarse la vida. En niños, acosos escolares, ciberbullying, que eso es dantesco, el daño que se está haciendo con las redes sociales, en personas que todavía no tienen un nivel de madurez suficiente como para afrontar adversidades o situaciones de amenaza, en fin, tremendo, tremendo. Y debido a que, bueno, has comentado que no hay casi campañas contra el suicidio, etcétera, entonces quizás lo podemos llevar a lo personal y cómo podemos nosotros, toda la gente que está escuchando la entrevista, si conoce a alguien que, por ejemplo, está pensando o que ha pensado en suicidarse o que lo ha intentado, etcétera, ¿cómo yo podría, cada uno de nosotros, ayudar a una persona que se quiere suicidar? Pues de momento, escucharle. Y si te dice y te hace partícipe de ese pensamiento, ayudarle, escucharle, estar a su lado, darle un espacio, no huir de ello, no minimizarlo, no decirle que no te preocupes, que todo se arreglará. O acogerse a ese mito de la conducta suicida. El que dice que se va a suicidar no se suicida, eso es mentira. La gente suele avisar, de forma más o menos encubierta, pero suele avisar, con conductas, con comportamientos, con gestos, con actos, con búsqueda de ayuda, incluso en centros de atención primaria. Todo eso lo tenemos que recoger y darles rápidamente. Si eres un ser querido, eres un amigo, eres un hermano, recoge todo eso e invítale a encontrar ayuda profesional, porque a veces un ser querido cercano no puede ayudar, porque tú también te conviertes en una víctima. Tú también sientes como se te llena el cuerpo de miedo, de angustia, y no sabes cómo ayudar a un hermano o a un hijo en la mayoría de los casos, ¿no? Busca ayuda profesional, que para eso estamos nosotros. Pero aquí hago un llamamiento muy importante a la sociedad, ¿no? Sobre todo aquellos que ocupan puestos de responsabilidad en la administración sanitaria sobre todo, para que entiendan que estamos ante una pandemia y que trabajar el suicidio, prevenir el suicidio, no consiste solamente en elaborar un plan en un papel, ¿vale? O en un tocho de papeles donde dice la importancia de ayudar a estas personas, los datos estadísticos que todos podemos encontrar en Internet, y dejar todo muy bien escrito y muy bonito y hablar de ello en radio, en prensa y en televisión. No, eso no puede quedar así, porque ningún plan de prevención de la conducta suicida puede llevarse a cabo si no hay recursos humanos suficientes para llevarlo a cabo. Y aquí, en nuestro país, tenemos una carencia brutal de psicólogos clínicos. Hay unos 6 por cada 100.000 habitantes, cuando la media de Europa es 18, y en algunos países europeos es mucho mayor. Incluso aquí en la Comunidad Valenciana es menor que la media nacional. Entonces, si no tenemos profesionales de la psicología, fundamentalmente, para poder acompañar a estas personas en los momentos que son más duros de su vida, ¿cómo vamos a prevenir la conducta suicida? Una de las cosas que dice el plan de prevención inicial, que dice a las 72 horas de un aviso, de un deseo letal, de un deseo suicida, hay que atender a esa persona. Bueno, eso se puede cumplir, ¿eh? En el momento en el que es atendida en el hospital, ya esas 72 horas están cubiertas. Luego hay una derivación a salud mental y ahí nos encontramos con un problema, porque yo lo puedo ver. Pero luego, ¿cuándo le doy la siguiente cita?
Esas personas necesitarían que yo los viera cada semana, cada 15 días, pero no cada 2 meses o cada 3 meses. Eso es un problema endémico que tiene la salud mental en España, no solamente en mi centro de salud, no solamente en mi comunidad, sino a nivel nacional. Entonces, hasta que no abramos los ojos y nos demos cuenta de esto, no podremos girar esto para poder ayudar de verdad. La labor, la presencia del psicólogo clínico en la salud mental y en la sociedad española, en la sanidad en general, está infravalorada. Y por mucho que se hable de la importancia de la salud mental en el Congreso de los Diputados o por cualquier medio de comunicación, vuelvo a repetir que como no haya contrataciones y un aumento de los recursos humanos en ese sentido, no habrá nada que hacer. ¿Crees que, bueno, hoy en día se suicida más gente que hace 30 años, por ejemplo? Los niveles de suicidio cada vez suben más. Sí. ¿Por qué? Pues porque la sociedad cambia, porque cada vez vivimos en una sociedad más compleja, porque cada vez hay más problemas, porque la gente tiene cada vez también menor capacidad de resiliencia, porque desde hace unas décadas hemos educado a nuestros hijos en una ausencia de capacidad de tolerancia a la frustración, porque queremos quererlo todo ya y cuanto antes, y cuando vemos que eso no sucede nos frustramos, no desarrollamos nuestras capacidades, y todos las tenemos, capacidades de afrontamiento, de salir adelante, pero parece ser que cada vez con menos tiempo sentimos como eso, ante una adversidad, pues nos perdemos en un laberinto emocional del que no sabemos salir, ¿eh? Y esto puede ser una de las razones por las que la tasa de suicidio va aumentando, y de hecho también por todas las vivencias, la pandemia, el COVID que hemos pasado, esa situación que ha roto en millones de personas la falsa percepción de invulnerabilidad que hablamos antes, te ha chocado de golpe con la realidad de la vida, con la enfermedad, con el sufrimiento y con la muerte, y no todo el mundo está capacitado para afrontar esto. Y esto es algo que tendremos que trabajar también, y se debería de trabajar desde incluso la educación infantil. O sea, se deberían de introducir dentro de los planes de estudio, dentro de las asignaturas de los chavales en infantil, en la ESO, en bachiller, una asignatura de educación emocional, de inteligencia emocional, donde podamos hablar del dolor, del sufrimiento, normalizarlo, donde podamos dar espacios para que los chavales, en un momento determinado que se sienten mal y piensan que lo mejor es morirse, puedan expresar y no tragar. Si yo no doy ese espacio de escucha para que la persona vomite sus emociones, las emociones quedan dentro, y las lágrimas que nos salen vagan por el interior del cuerpo y enferman todo lo que pillan. Y antes has hablado también de señales o sea, cómo ayudar a alguien que quiere suicidarse, etcétera. Si esta persona no se atreve a decirlo, por ejemplo, ¿qué señales podemos nosotros ver y prever entonces que esta persona se puede querer quitar la vida? Vale, no quiero alarmar con lo que estoy diciendo a la gente ahora para que empiece a obsesionarse con las señales que puede dar cualquiera de los suyos, ¿vale? Para llegar al suicidio, el suicidio no es una conducta impulsiva, ¿eh? El suicidio es premeditado, o sea, está elaborado y se ha pensado, el suicida ha pensado durante mucho tiempo en lo que va a hacer. A veces se ha frenado, lo ha vuelto a reactivar hasta que al final pues toma ese paso. ¿Qué señales podemos encontrar ante una persona que arrastra un sufrimiento, ¿vale?, como elemento principal o inicial de ese deseo o de ese suicidio consumado? Pues no lo sé, que a lo mejor en los últimos momentos de estar muy mal empieza a estar mejor, empieza a tener comportamientos como mucho más cariñosos con la persona cuando siempre ha sido mucho más distante, o empieza a desprenderse de alguna de sus cosas con regalos, o empieza a hacer un cambio comportamental en ese sentido que llama la atención. Pero ojo, no quiero alarmar a nadie con esto, ¿eh? Lo primero que hay que hacer es sí, dar permiso a las personas, incluido dentro de la propia familia, cuando tú estás acompañando o tienes dentro de tu núcleo familiar una persona que está mal, que está sufriendo, que está atravesando un bache al que está enganchado durante mucho tiempo, que no sabes cómo ayudarle, sí que puedes introducir la pregunta:
¿Tú has pensado en quitarte la vida? Preguntar eso no va a precipitar a la persona que lo haga. Eso es otro bulo, otro mito. Preguntar eso y ponerlo encima de la mesa ayuda a la persona que siente ese impulso o ese deseo a respirar, a soltar. Le abre una puertecita que dice, voy a hablar de esto. Y rápidamente encontrar un apoyo profesional que pueda recoger todas esas necesidades y poder poner en orden y ayudar a reconstruirse y encontrar, por lo menos en primera instancia, una ventanita a ese túnel de luz para que la persona se pueda asomar por ahí y vea que hay otros caminos, que desgraciadamente por donde voy no los veo. Pero siempre hay otros caminos. El suicidio es la solución, entre comillas, eterna para un problema puntual. Un problema puntual que puede estar arrastrado durante años, pero siempre hay solución a las cosas, pero para ello hay que hablar. Y Mariano, ¿hay algún colectivo o edad, o no sé si los hombres tienen más tendencia o lo intentan más veces, o las mujeres? Sí, hay más suicidios consumados en hombres que en mujeres, a razón de el 75% para hombres, el 25% para mujeres. Suicidios consumados. Pero curiosamente hay más intentos de suicidios en mujeres que en hombres. ¿Sabes dónde está la diferencia? ¿Dónde? En el método elegido, en el método letal elegido. El hombre, cuando decide quitarse la vida, generalmente busca un método en el que no haya posibilidad alguna de rescate o de salvación. La mujer puede encontrar un método en el que sí que hay un rescate. Por ejemplo, una sobreingesta medicamentosa. Si te encuentran o llamas después de haberlo cometido, pues te llevan al hospital, hacen un lavado gástrico y te pueden recuperar. Pero un tiro a la cabeza es bastante difícil. Entonces, hay más muertes consumadas por suicidio en hombres que en mujeres, pero más intentos en mujeres que en hombres. ¿Y cuáles son las barreras que pueden impedir que la gente quiera pedir ayuda? Las barreras que pueden impedir que la persona pueda pedir ayuda, pues mira, pueden ser varias, pero fundamentalmente aquí una explicación a ello podría venir dado por el peso de los introyectos. Un introyecto es, para explicarlo, un mensaje interiorizado que tú recibes fundamentalmente de pequeño y que proviene de alguien significativo en tu vida, como tus padres, por ejemplo, y que te dicen algo que se te queda grabado en la cabeza y tú arrastras el resto de tu vida. Por ejemplo, si se educa a un niño diciéndole los niños tienen que ser fuertes siempre, los niños no lloran, hay que ser fuerte, es malo ser débil, a un niño o a una niña, me da lo mismo. Si tú metes ese mensaje, estás cometiendo un gravísimo error, porque después ese niño se va a convertir en un adulto y cuando choque con una adversidad o una situación traumática, se va a despertar esa voz que le va a decir, sé fuerte, traga, no llores. Y cuando yo trago, al final el cuerpo no puede soportar el peso acumulado y es cuando ese saco de piedras del que hemos hablado antes te llega a aplastar y encuentras como solución única el desaparecer. Entonces, ese es un elemento muy importante que puede favorecer el callar. Luego también algo que yo veo constantemente en la consulta, el no darse permiso para expresar, bien por lo primero que he dicho, porque no me lo permito yo por la voz que escucho, o bien porque no quiero que nadie se entere de mi dolor, porque no quiero que los demás sufran por mí. Yo lo llevo guardado en mi interior, pero no lo comparto. Y se ha visto en un proceso de duelo, por ejemplo, que es mucho más sano llorar juntos que llorar por separado. Es sanador totalmente y no pasa nada. Eso no perjudica el proceso de elaboración del duelo, sino que lo facilita, lo beneficia. Entonces, vamos a quitarnos esa voz o ese juez censor que nos impide ser auténticos con nuestras emociones. Esto es algo que nosotros, como psicólogos, como profesionales de la psicología, tenemos que dar. Dar permiso para sentir. Permiso para sentir. Yo, mira, recuerdo cuando te comentaba antes que hice mi tesis doctoral en cuidados intensivos pediátricos y veía muchas veces cómo los padres
salían de la información médica, momento sagrado, encuentro con el médico donde te dicen cómo está el niño, el pronóstico, la evolución. Y muchas veces después de ese encuentro salían, yo estaba fuera esperándolos, y salía a veces la madre llorando y el padre tenso, aguantando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué se da permiso a la mujer a llorar, a demostrar su tristeza, y al hombre se le da permiso para expresar la rabia? La mujer tiene el mismo derecho y necesidad de expresar la rabia, y el hombre el mismo derecho para llorar y expresar su dolor. Pues eso está determinado por las connotaciones sociales y educacionales que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Pero en esos momentos bastaba con que yo cogiera al padre, le dijera acompáñame, me lo metiera en una consulta, cerrara la puerta y le dijera ahora estamos tú y yo solos, haz lo que quieras. Y esas eran las palabras mágicas, Luis, para que me llenara la bata de lágrimas. Y soltar. Soltar para después fortalecerse otra vez y seguir luchando ese momento o ese tiempo de espera hasta la evolución del niño, que afortunadamente muchísimos niños salen con vida de las unidades de cuidados intensivos gracias a los magníficos equipos médicos y enfermeros que tenemos aquí en España. Es importante también hacer mención a dos efectos que están asociados al tema del suicidio. Uno sería el efecto Werther, que es el que muchas veces ha condicionado a lo largo de la historia, por ejemplo, a los medios de comunicación para poder hablar del suicidio, creyendo que hacerlo implicaría generar un contagio emocional y de esa manera aumentar las tasas de suicidio. El efecto Werther hace referencia al impacto o al efecto posterior que han tenido los suicidios de personas conocidas, actores, cantantes, dentro de sus seguidores. Y ahí se genera ese miedo de que hablar del suicidio, pueda contagiar emocionalmente a muchas personas y superar las tasas actuales. Para mí eso es absolutamente falso, está equivocado, porque estamos negando lo que antes comentábamos, súper importante. Hablar del suicidio salva vidas. En contraposición a este efecto Werther está el efecto Papageno, en el que también tiene un gran papel los medios de comunicación, cuando toman el tema del suicidio y lo transmiten a la sociedad haciendo uso de los testimonios de aquellas personas que decidieron quitarse la vida y después no lo consiguieron. Transmitir ese testimonio en el cual la persona dice me arrepentí nada más hacerlo, me arrepiento de lo que hice, he aprendido el valor de la vida, he necesitado transitar por ese camino de dolor y de tinieblas para darme cuenta lo que realmente vale vivir, aun a pesar de que la precipitación que tuve en un momento determinado tirándome por una ventana me dejara en una silla de ruedas. He encontrado un sentido a la vida. Qué pena que haya tenido que pasar por esa experiencia para encontrar ese sentido a la vida, ¿no? Qué pena que no haya podido recibir un apoyo psicológico, un apoyo profesional adecuado en los momentos de mayor dureza, de mayor angustia, para evitar ese salto que al final te deja en una silla de ruedas. Pero qué importante es que después la persona, tras haber vivido esto, se dé cuenta de que la vida tiene un sentido, de que todo fue un camino tortuoso en el que me perdí, en el que no supe encontrar la salida y desgraciadamente acabé materializando lo que fui cociendo poco a poco en mi cabeza. Pues ese efecto Papageno en el que los profesionales de los medios de comunicación tienen la posibilidad de aprovechar, como tú y tu equipo estáis aprovechando en este momento, hablando de este tema a la audiencia, es fundamental. Es fundamental porque, ya digo, nadie quiere morirse. Todo el mundo quiere acabar con su sufrimiento. Entonces, yo me lo he encontrado muchas veces con personas que han tenido intentos. Yo tengo el caso de una chica, tuve un caso de una chica joven, una chica de 22, 23 años, creo recordar que tenía, y se tiró de un 5.º piso. Después de una discusión con su pareja, se tiró de un 5.º piso. Y afortunadamente, y no se sabe cómo, porque a veces los milagros existen, no tuvo ninguna lesión neurológica. Sí lesiones motoras importantes, donde quedó pues afectada por las múltiples fracturas que esa caída le ocasionó, pero no se mató. Al principio venía a la consulta con silla de ruedas,
luego terminó viniendo andando con sus muletas y ella decía, esto jamás lo volveré a hacer, porque me he dado cuenta de que no merece la pena, de que merece la pena vivir y afrontar los problemas. Los problemas siempre tienen solución, a veces no los vemos, a veces no encontramos los caminos, pero siempre tienen solución. Y este testimonio de todas aquellas personas que han decidido en un momento determinado quitarse la vida de las 1000 maneras posibles que existen, ese testimonio de decir qué equivocado estaba o qué a punto he estado de perder la vida y con ella todo lo bueno que me rodea y que no era capaz de ver, ahora gracias a lo que hice, o desgraciadamente a raíz de lo que hice, me he dado cuenta de lo que verdaderamente merece la pena. Es ese pasar del estado del olvido del ser a la conciencia del ser. Pero no es necesario pasar por ahí, por una experiencia traumática de esa envergadura, de esa índole, para darte cuenta de que la vida merece la pena. Merece la pena y hay que entenderla como que no es un camino de rosas, que es un camino de adversidades y de pérdidas, porque empezamos a perder cosas desde el momento en el que nacemos. Ninguno de los que somos ahora somos los mismos, ni tú mismo, que aunque eres joven, no eres la misma persona que cuando tenías 5 añitos. Porque desde que tenías 5 años al día de hoy, pues seguro que has pasado por infinidad de cosas, muchas felices, muchas alegres, pero también tristes y dolorosas. Y haciendo uso de tus capacidades, pues has sabido salir adelante, has sabido elaborarlas, has sabido recolocarlas emocionalmente para que no ocupen una posición preferente en tu día a día, que nada más abrir los ojos te den ganas de volverlos a cerrar. Cuando nos pasa eso, el problema que nos acompaña está ocupando una posición preferente y nosotros lo que tenemos que hacer es recolocarlo, si no podemos soltarlo definitivamente, pero recolocarlo, para que cuando abramos los ojos nos demos cuenta de que merece la pena vivir. Vivir y afrontar cualquier tipo de adversidad, porque hasta que muramos nos encontraremos con situaciones duras, pero de bien con alegres, con felices, y esas las tendremos que aprovechar. Desgraciadamente, las personas que están en un camino de sufrimiento, aunque tengan muchas cosas felices a su alrededor, no las saben valorar, no les dan el peso que tienen, porque están más enganchados a su dolor. Es como si estuvieran constituidos de 3 partes. Una en el medio, que es él en sí, otra aquí y otra aquí. Son como 3 partes de mí mismo. Cuando el sufrimiento te acompaña durante tanto tiempo, hay una parte de ti que es muy grande. Es muy grande, y como es tan grande, tiene mucho poder. Y esa parte es la que te habla y te dice, la vida no vales para nada. O sea, mejor quítate del medio. Nada tiene sentido. Esto es una angustia. Estás haciendo sufrir a los demás y nada se va a resolver. Esa es tu parte enferma. La parte que te quiere apartar. Pero luego en el otro lado tienes otra. Esto es como en los dibujos animados, ¿no? Que tienes un demonio y un angelito. Esto yo lo explico así en la consulta, no con el demonio y el angelito, pero sí con esas 2 partes. Esta parte de aquí, en esas personas que sufren tanto o arrastran tanto dolor, es una parte de sí mismo que es muy pequeñita. Es muy pequeñita, pero todos los días te coge del brazo y te estira y te dice, vamos a salir adelante. Esto tiene solución. Vamos a vivir, tenemos cosas buenas a nuestro alrededor, tenemos una familia, tenemos esto o aquello, tenemos sueños, objetivos, vamos a salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta parte te habla? Que esta otra te dice a ti, que en teoría eres el jefe de las 2, te dice, dale una patada en la boca y dile que se calle. Y cuando tú, durante mucho tiempo, te has dedicado a dar de comer a esta parte, te ha absorbido. Y le haces caso siempre. Con lo cual le das una patada en la boca. Y esta parte de aquí no se va a morir nunca, porque es la parte que quiere vivir. Es tu ser el que quiere vivir, el que quiere recuperarse, el que quiere ponerse bien. Pero si le das muchos golpes constantemente, llega momentos en los que se aparta, se duerme, se esconde, pero no desaparece. Aquí, junto a esta parte, están tus recursos, tus capacidades, tus habilidades, tu sistema de creencias, de valores, tus seres queridos, los que te apoyan, los que te sostienen, los que te quieren. Todas las cosas buenas de la vida están aquí. Pero cuando tú solo das de comer a esta,
esta te puede llevar al peor de los caminos. Con lo cual, que la gente tome conciencia de esto que estoy diciendo y que empiece a dar de comer a esta parte, que todos la tenemos, que esta es la solución de los problemas, tus propias capacidades, ni la medicación, ni cualquier cosa que en un momento determinado te hayan ofrecido como solución mágica. Repito, la medicación es importante en determinados momentos, pero siempre como un tratamiento paralelo, compañero de la intervención psicoterapéutica. Está en ti la solución de los problemas, pero muchas veces uno mismo no lo encuentra, no encuentra ese control, y ahí es la necesidad de un acompañamiento, de una ayuda. Pero vuelvo a decir, la conclusión a la que las personas que hacen un intento llegan después a darse cuenta de que no ha valido la pena y que es importante vivir. Y puede ocurrir que haya gente que se acomode en la parte que te tira para abajo. Sí. Desgraciadamente hay personas que deciden continuar el resto de su vida siendo arrastradas por esa parte letal. Y son personas a las que se le puede dar toda la ayuda del mundo, pero no la quieren recibir. Y esto es importante también decir, porque no todo el mundo, o hay determinadas personas que la ayuda que se le presta siempre es infructuosa, porque han llegado a la decisión de que la vida no tiene sentido. Y son personas que no tienen por qué al final quitarse la vida, no tienen por qué suicidarse, pero pueden continuar el resto de su existencia con un sufrimiento como compañero de viaje que va a determinar cada uno de los días de su vida. Y aquí entra la depresión. Y ahí entra la depresión que no termina nunca, ¿vale? Son las depresiones resistentes que son difíciles de tratar. No es que no tengan solución, la tienen, pero para que podamos salir de un bache generado por cualquier motivo o razón, la persona debe de querer. Esto siempre es un trabajo en equipo. O sea, la primera labor del profesional es introducir este mensaje en la cabeza de la otra persona. Yo estoy aquí para ayudarte, para sostenerte, para acompañarte, para guiarte, para encontrar contigo tus propias capacidades que has perdido y tú seas capaz de retomarlas y continuar solo. Pero tú tienes que poner de tu parte. Inicialmente no vas a poder y yo te lo normalizo, por eso estoy aquí, para sostenerte. Pero después tienes que ir recobrando tus capacidades y debes de empezar a alimentar de nuevo tu deseo de vida, que es lo que realmente te va a salvar, lo que te va a poner bien. Encontrar un sentido. Esto hablaríamos también de lo que Viktor Frankl llamaba la depresión noógena, ¿no? La ausencia o la pérdida de un sentido a la vida. Cuando una persona pierde el sentido a la vida, pues ese es cuando ya se pierde totalmente en ese laberinto del que quizás no pueda salir nunca. ¿Es imposible salir? No, no es imposible. Siempre se puede salir, pero tú debes de querer. Por eso alimentemos esa parte vital nuestra y dejemos que la otra vaya desapareciendo poco a poco, o al menos vaya minimizándose. Y eso es algo de lo que se da cuenta aquellas personas que han intentado quitarse la vida y después, afortunadamente, han podido seguir viviendo. Y porque hay gente que aparentemente lo tiene todo, como podría ser un cantante famoso, una estrella mundial conocida por todo el mundo, y de repente ves que, o en las noticias, que se ha suicidado esa persona. ¿Los motivos son los mismos que una persona corriente o qué? Pueden ser exactamente los mismos. El tener muchísimo dinero no te libera de sufrir, no te libera de sentir que tu vida está vacía. No te libera de sentirte solo, profundamente solo en tu interior, por mucho dinero que tengas y por muchas cosas que puedas conseguir, ¿no? a nivel económico. Puedes tener un sufrimiento acumulado en tu vida que pueden hacer incluso antes de que tú dieras el salto a la fama. Estás herido de gravedad por experiencias traumáticas que has podido tener de niño y que no están resueltas y que te acompañan y que se abren de vez en cuando a lo largo de tu vida y que te generan esa angustia existencial. Entonces, por eso digo que el sufrimiento no tiene, el suicidio no es una causa, no tiene una única causa, es multicausal, y el sufrimiento también. Por eso es importante
trabajar con la persona en una especie de viaje interior para que tome conciencia de sus pesos, de sus heridas, de sus angustias, de sus sufrimientos y ponerlo en orden. Ponerlo en orden, colocarlos, recolocarlos, soltarlos, sobre todo soltar muchas veces lo que ya no nos hace bien. Hay que aprender a soltar, pero eso también entra a formar parte de lo que decíamos antes con respecto a que no nos han educado adecuadamente para entender que la muerte es nuestra compañera de viaje. Tenemos que aprender a soltar, porque nada de lo que tenemos en este momento, bien sean posesiones materiales o bien sean seres queridos, nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Podemos perderlos en cualquier momento. Y eso es lo que tenemos que aprender para poder salir adelante fortalecidos y con una experiencia de crecimiento personal. Pues ya para terminar, no sé qué consejo, Mariano, darías a toda la gente que escuche pues, esta entrevista, el por qué vale la pena vivir la vida. Pues la vida vale la pena vivir porque es la única que tenemos, pero solamente la persona decide cómo quiere vivir la vida. Podemos elegir siempre entre dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la muerte no tiene que derivar ni terminar siempre en un fallecimiento real, pero sí en un camino de enfermedad donde poco a poco yo me voy muriendo lentamente. Desgraciadamente hay muchas personas que toman ese camino tras una pérdida, tras un duelo, tras una experiencia traumática, tras un sufrimiento acumulado y no resuelto, y se convierten en muertos en vida. Es bastante triste y doloroso. A esas personas son a las que tenemos que ayudar. Por eso mi consejo es que busquen ayuda, que busquen a alguien que les sostenga. Si no lo encuentran en su red de apoyo social inmediata, los amigos, la familia, que busquen asistencia psicológica, que busquen un compañero de viaje en ese camino de dolor para poder inicialmente ayudarles a sostenerse y a salir adelante. Cualquier adversidad puede ser una experiencia de crecimiento personal, independientemente de cuál sea la adversidad que vivas. Yo he acompañado infinidad de situaciones traumáticas dentro de lo que son pérdidas de la vida o situaciones de enfermedad complicada o situaciones de emergencia grave, como psicólogo emergencista actuando en accidentes con múltiples víctimas, como el 11M en Madrid o el accidente de metro de Valencia. Situaciones con las que una persona se enfrenta y piensa que no va a ser capaz de salir adelante. Pero una de las labores que nosotros, de los mensajes que nosotros transmitimos es: todo lo que estás viviendo en este momento trágico, intenso y crítico es normal dentro de una experiencia, una situación excepcional. Todo se puede recolocar, pero para ello uno debe de querer, y debe de querer recibir ayuda, debe de querer que alguien aparezca a su lado, le sostenga para que le enseñe de nuevo a caminar y pueda aprender a vivir con la experiencia traumática desde una manera diferente. Nunca va a volver a ser la misma persona, eso está claro. Cuando vivimos una experiencia dolorosa, dejamos de ser la persona que éramos, nos convertimos en otra. Tenemos los mismos cimientos, tenemos el mismo núcleo, ¿no? Pero tras una experiencia traumática, decidimos, como digo, si queremos transitar por el camino de la vida, que es el mayor homenaje que podemos hacer a nuestros seres queridos que nos han dejado, por ejemplo, o el camino de la muerte, que solamente nos va a llevar a la enfermedad, al dolor y al sufrimiento, y desgraciadamente, en muchísimos casos, al suicidio. Por eso me gustaría también, si quieres, como invitación, no a las familias, no a las personas que nos están escuchando que pueden estar atravesando un momento de dolor, sino a aquellos que tienen la capacidad de decidir, de tomar decisiones dentro de la estructura administrativa, de la estructura sanitaria de nuestro país, que tomen en consideración, que tomen en cuenta esto, que es muy importante, que Dios no quiera que ellos vivan la experiencia de la muerte de un hijo por suicidio, por ejemplo, para que se den cuenta de que hay que trabajar esto, de que hay que empezar a trabajar esto, hay que empezar a elaborar planes de prevención, que no vivan en su propia piel esta vivencia traumática y aumenten su sensibilidad y su capacidad de empatía para darse cuenta de que estamos ante una situación que hay que estudiar mucho más y dotar de recursos para que las personas dejen de morir de una manera tan desgraciadamente triste y dolorosa.
Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Mariano Navarro, por haber estado este rato con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.